dentro de unas de las especializaciones que hice en mi carrera es toda la parte de integración y terapia infantil, así que trabajo mucho con la didáctica en niños y específicamente toda la parte de aprendizaje en las escuelas. Trabajo mucho con integraciones con niños con diferentes tipos de diagnósticos en las escuelas y oriento a padres y a maestras para que puedan, con la parte lúdica, con la parte didáctica, poder hacer llegar estas herramientas y que los niños puedan aprender de una manera divertida, en familia, y también pasarlo bien con sus compañeros. Cuando me propusieron dar la charla, se me vino a la mente un recuerdo de hace muchos años. Actualmente tengo 27, como para orientarlos un poquito cuánto tiempo ha pasado de esto. Soy hija de una familia que trabaja en el ministerio, mi papá es pastor de iglesia, seguramente en algún momento me he cruzado con alguna de las personas que están en esta reunión, así que si no los puedo ver a todos, mil disculpas, no es que no estoy queriendo saludar, sino que a veces con esto de las mudanzas uno logra por ahí perderse un poco con los rostros. Pero recuerdo que cuando tenía 12 años nos tocaba vivir en la provincia de Misiones y mi papá tenía un distrito muy amplio, tenía 27 iglesias a cargo, estábamos en la localidad de San Vicente, y me acuerdo específicamente una Semana Santa que se propuso hacer en un barrio muy humilde, donde no había ninguna iglesia, donde había solamente una familia adventista que había donado un terreno para poder construir una iglesia. Recuerdo a los 12 años de edad mi papá me dijo, mira, nos tenemos que ir toda la familia, somos 4, vamos a ir a ayudar, vos vas a dirigir los cantos, yo voy a dar el tema, tu mamá va a dar la bienvenida, tu hermano se va a encargar del audio, y vamos a tratar de hacer que las personas se sientan cómodas. Y lo sorprendente fue que al llegar a este salón que esta familia había conseguido, nos encontramos en que las personas ya no entraban en el lugar. Y no era causa de tantos adultos que habían en ese momento, no era por la cantidad de niños y la convocatoria que se había logrado tener en ese momento. Me acuerdo que habían adultos parados fuera del salón intentando escuchar, participar, y en eso mi papá me dice, ¿no te animás a llevarte a todos los niños a otro lado y hacer algo con ellos? Yo tenía 12 años, y una vecina dice, les ofrezco el hall de mi casa, total vivo enfrente, los padres van a ver a sus hijos y van a poder participar tranquilos de la reunión. Hicimos un cálculo de la cantidad de niños que había esa noche, habían 97 niños. Imagínense escenario, Semana Santa, yo con 12 años, un grupo de 97 niños intentando improvisar un tema, un juego, algo para hacer mientras duraba el servicio de los adultos. En ese momento también la otra vecina se acercó y dijo, yo tengo un televisor, yo tengo una videocasetera. Mi mamá se acordó que andábamos con casete en el auto de las historias de Jesús, así que dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a enseñarle un par de cantos, vamos a poner un pedacito de la historia de Jesús animada, bueno, y después Abigail, vas a tener que improvisar porque yo no puedo dejar a tu papá solo dando el tema. Y ahí fue donde la primera vez empecé a notar que teníamos pocos recursos para poder trabajar con niños, ya sea en cantidad o con niños que no tuvieran el conocimiento todavía de las historias de la Biblia. Y empecé a improvisar en ese momento, empecé a buscar, a preguntar quién tenía cartones, quién tenía lápices, quién tenía diarios, y empezamos a jugar un poco entre todos para poder entender el contexto en el que estábamos. Al siguiente día, ya eran 97.
eran casi 150 niños y nos encontrábamos sin el recurso para poder trabajar con esa cantidad. Y a medida que yo fui creciendo, esa experiencia me marcó a tal manera que recuerdo hablar con mi mamá y decirle, nuestra iglesia cuenta con recursos, pero a veces son costosos, a veces hay iglesias que no cuentan con los fondos para poder invertir como a uno le gustaría en conseguir ese material. ¿Por qué no empezamos a proyectar y armar herramientas para poder compartir? Quiero hacer un paréntesis acá, creo que Javi Hernández tiene el micrófono abierto y se escucha agua o no sé, debe estar preparándose algo para tomar. Ahí está, muchas gracias. Y en ese momento empezamos a buscar ideas y herramientas para poder comenzar a trabajar en las iglesias. Después fui a la Universidad Adventista del Plata, estudié mi carrera, y cuando elegí la orientación para poder desenvolverme, me di cuenta que la parte infantil era algo que a mí me gustaba y mucho. A medida que empecé a desarrollar mis años laborales, me encontré con estas situaciones. Poder brindar un servicio a niños para que puedan sentirse cómodos en las escuelas, crear un material paralelo para algunas iglesias que contaban por recursos, y también recibir a estas familias que tenían como dudas o conflictos o que pasaban por alguna situación delicada, poder ayudar a sus hijos a atravesar esos momentos. Y ahí es donde empecé a entender que la didáctica y los recursos didácticos es lo mejor que le podemos brindar a un niño para aprender, para sanar, para identificarse, para poder expresar lo que aprende y lo que siente en ese momento. Yo traje un par de ejemplos que quiero explicarles cómo funcionan, porque son cosas económicas, fáciles y al alcance de todos para que ustedes puedan llevarlo a cabo en las diferentes clases de las escuelas sabáticas en las que participan. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. Ahí está. A ver. Igual cualquier cosa me van avisando si se ve o no. Ahí lo voy. ¿Se logra ver bien? Sí. Sí, bien. Yo le puse este título porque es material didáctico, como les explicaba un poquito antes. El material didáctico es el recurso que tenemos a la mano todos para poder brindar este tipo de aprendizaje, la exposición de cómo se sienten los niños y más aún en estos contextos que estamos viviendo en pandemia. Me quise focalizar en 4 áreas o 4 dinámicas específicas. Por lo menos nosotros en la parte de terapia infantil o en la parte de integración escolar o trabajar en grupos de niños, utilizamos mucho. Y son recursos que ustedes pueden crear con los niños de su escuela sabática, adaptarlos, hacer diferentes dinámicas. Tengamos presente el primero los voy a mencionar si quieren tomar nota y después voy a pasar a explicárselos. El primer punto habla sobre tableros neutros, es decir, tableros juegos de mesa con algún circuito, dados, cartas con preguntas personalizadas y pictogramas. Ahora voy a pasar como a comentarles un poquito de qué se trata. Nos pasa que muchas veces queremos hacer la actividad un poco más entretenida, que los niños se enganchen, es más, que el adolescente se enganche en alguna actividad y pueda ser un poco más participativo. Y a la mayoría hay un recurso que no le falla, que cuando uno le propone atención. El primer recurso es de tableros neutros. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar un tablero que utilizo en el consultorio, pero ustedes de última lo pueden personalizar.
Yo tengo pacientes a partir de los 4 años, así que buscar por ahí tableros que llamen la atención de acuerdo a la edad también es algo súper importante para lograr que el niño se enganche en la dinámica. Ustedes ven esto, en este caso, por ejemplo, hay dinosaurios porque muchos de los niños que atiendo están en la etapa donde aman los dinosaurios, los animales salvajes, cosas del mar. Yo les muestro esto, este es un tamaño de una hoja A4. Pero miren qué pasa. Lo empiezo a abrir y tengo un tablero con números. Esto se puede descargar de internet, se puede imprimir en 4 hojas, lo pueden hacer a mano con una cartulina, poner los números de colores. Este tablero es fácil de transportar, súper económico, es una hoja con un cartón y cinta transparente arriba. Yo no habré gastado más de 100 pesos en hacer este tablero. La ventaja que yo tengo de este tipo de tableros neutros es que yo condiciono sobre qué va a ser el juego. Yo creo tarjetas donde las puedo separar por categorías y diferenciarlas por colores. Y las preguntas van a estar relacionadas de acuerdo a lo que yo quiero interactuar con los niños. Pensaba en las escuelas sabáticas. Primarios, intermediarios, suelen tener una historia por trimestre, una historia por lección, algún tipo de cronología en la historia en la que ellos van estudiando. ¿Qué puedo hacer? Crear preguntas sobre la historia bíblica. Entonces, de alguna manera interactuar con los niños, con los adolescentes, para ver si estudiaron la lección, cuánto conocen, si hicieron algún tipo de pregunta o investigación de más en cuanto a la historia, algo que les llamó la atención. Lo interesante de esto, que me parece bueno trasladarlo, es que yo, por ejemplo, cuando trabajo con grupos de niños, que deben ser 5 o 6 niños, ahora por el protocolo reducimos un poco más, invitamos a las familias que cada familia cree su tablero, de manera casera, como quieran. Ellos crean su tablero, crean sus tarjetas, y lo que nosotros hacemos es, cada una semana, rotar los tableros en familia. Entonces, primero el niño juega con el tablero que creó, se siente orgulloso, se da cuenta que hizo algo entretenido, divertido, y después lo rota con un compañero. Recibe algo que él no conoce. Entonces, empieza a experimentar la parte creativa, la parte lúdica, refuerza lo que empieza a conocer y absorber, invita a la familia a jugar, también mantiene lo que es la parte de relaciones y habilidades sociales, porque después interactúa con sus amigos, de ¿qué te pareció el tablero? ¿Te pareció difícil? ¿Qué cambiarías? Ay, ¿cuántas veces lo jugaste? ¿Y yo qué necesité? ¿Cartón? ¿Algún papel? Si quiero lo imprimo, si no lo hago a mano. Tarjetas que las hice a mano, también plastificadas. Un dado de tamaño mediano, que es importante que se pueda ver con claridad el número y tampoco que sea tan grande como para que estorbe. Y yo en este caso lo que tengo es una cajita con retazos de otros juegos de mesa, fichas, goma eva, donde hago fichas y armo un paquetito. Pongo mi dado en una bolsita, las tarjetas, junto con el tablero, lo metí en una bolsita Ziploc, por ejemplo. Entonces, fácil de transportar, económico, y lo puedo adaptar. Terminó la lección, propongo que se armen tarjetas sobre otra temática. No tengo que volver a armar un tablero. Entonces, uno empieza a rotar el juego y entonces lo que va haciendo es, por ejemplo, el último sábado del trimestre, en caso de quienes estén juntando de manera presencial, juntar todas las cartas, mezclar y hacer como una participación en familia o entre los niños, y ya ir mezclando no solamente una lección, sino 2, 3, todas, y repasar en conjunto lo que se estudió ese trimestre. Se vuelve algo súper entretenido y que para ellos es, bueno, no tengo que ir, sentarme, solamente escuchar, leer, puedo participar, puedo crear, puedo hacer algo más. En segundo lugar,
hablábamos sobre, decía, los dados. ¿Qué pasa con los dados? Es algo económico, es algo que la mayoría tiene en su casa, se puede crear un dado de papel, y yo lo que puedo hacer, mediante la plataforma de virtualidad, si es Zoom, si es Meet, o si estoy en conjunto, crear un banco de preguntas con números. Lo ideal sería, por ejemplo, tener 2 dados para ese juego y crear preguntas desde el número 2, que nunca me va a dar un 1 si tengo 2 dados, hasta el número 66. Parecen muchas preguntas, no se asusten. Uno cuando empieza a armarlo se le hace un poquito más llevadero. Y se juega en ronda o se juega en circuito si estoy en una plataforma virtual. Y los niños tiran los dados. Va a salir un número de 2 dígitos o con la suma que me haga un dígito a medida que uno va jugando el juego. Y cuando me toca un número comienzo a leerle al niño o al adolescente la pregunta que le tocó. Entonces es otra manera de intercambiar, de jugar, hacerlo sentir que no es que yo le estoy dando una pregunta en específico, que lo conozco porque sé si estudió, si sé si no estudió, sé cómo es, qué habla, qué no habla, qué dice, qué no dice, sino que directamente el dado fue el que le hizo esa pregunta. Yo hago interactuar, puedo hacer preguntas, volvemos a lo mismo, sobre la lección, preguntas que estén relacionadas a cómo se sintió en algún momento determinado de la semana. Si yo sé que, por ejemplo, mi grupo de niños, hay un par de situaciones que los padres lo comentan, dicen que estuvieron un poco bajoneados, tristes, que esperan el sábado para ir a la iglesia o para conectarse, que les gustan las actividades que hay, yo puedo hacer una dinámica como de introducción con unos dados o una ruleta, en este caso de si trabajamos virtualidad también, preguntas sobre emociones y sentimientos, como para introducir a los niños y que empiecen a hablar entre ellos sobre cómo se estuvieron sintiendo esa semana. Entonces, tenemos los tableros, que es un recurso que me parece que eso es uno de los más completos y versátiles que podemos tener. Juegos con dados, por ejemplo, que son preguntas, pueden ser prendas o actividades que ellos tengan que hacer, como por ejemplo una representación, decir un versículo bíblico, cantar un pedacito de la canción, recordar ciertas cuestiones de la lección en específico, y entonces también integrarlo de una manera más lúdica a este tipo de conocimientos. Otro juego que está bueno para crear en familia, para poder jugar en familia, involucrar a la familia, porque muchas veces como que cuesta que la familia se enganche en ciertas actividades de los niños referentes a cosas de las iglesias. Hay un juego muy popular que se llama Dibújalo en la iglesia, que se vende en casa editora. Y yo lo que hice fue replicarlo de manera casera. También voy a necesitar un dado, tarjetas hechas con lo que yo elija. Entonces yo lo que hice es una mini lista como una guía, donde puse el número 1, o el color azul, son animales, animales en general. El número 2, por ejemplo, es el color blanco, que son personajes. Entonces yo acá hice una tanda de unas 15 tarjetas con personajes. El número 3 puse lugares bíblicos, por ejemplo. El número 4 puse milagros de la Biblia. El número 5 puse canciones o coritos que más o menos sepamos que el grupo maneja, ¿sí? Y el número 6, lo que puse son estados de ánimo o emociones. Traté de integrar de nuevo esto de el sentimiento y lo que provoca el estar en esta situación. Entonces el niño tira el dado, cae el número, saca una tarjeta y pueden haber 2 opciones. La representa, si es mediante la virtualidad,
mímicas, el resto trata de adivinar, o la puede dibujar y mostrar en la pantalla para que sus compañeros puedan adivinar de qué se trata. Todos conocen las categorías, todos conocen los colores, entonces es mucho más fácil poder guiar y centrar la dinámica a que ellos puedan focalizarse. Es un juego también súper entretenido para hacer en familia porque requiere que la familia se siente, piense en las tarjetas, esto de recortar, escribir. Y uno tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, estos recursos didácticos, cuando todo esto pueda volver un poco más a la normalidad, se puede crear un banco de juegos bíblicos en nuestra iglesia. Entonces, el Ministerio Infantil puede tener una caja con juegos y recursos que crean los niños de las escuelas sabáticas, y hacer una rotación entre las familias de la iglesia, ya no solo del ministerio, sino invitar a las iglesias a que participen y compartan estas creaciones lúdicas de los niños en cuanto a temáticas de lo que ellos van aprendiendo. Entonces, yo, por ejemplo, elegí 15 animales, pero yo no sé si cuando rote con mi compañero van a estar los mismos animales. Entonces, ya ahí se encuentra esto de que es muy difícil que los niños se aprendan qué dice cada tarjeta, y lo hace un poco más interesante al juego. Podemos poner que creen situaciones, y elegir las categorías de nuevo, de acorde a lo que nosotros queremos trabajar e involucrar a los niños. Otro de los recursos que les había mencionado era las cartas con preguntas personalizadas. A esto hago referencia más que nada a que esta cuarentena, esta situación en la que estamos viviendo, generó que muchos niños empiecen a experimentar sensaciones y emociones que antes no las tenían identificadas. Que empezaran a ver cómo esto repercute en sus familias, estos momentos que fueron atravesados, y muchas veces el poder verbalizarlo, decirlo de la boca para afuera, y que otro se entere que es una pregunta mía, es un poco incómodo. Les da vergüenza que el compañero o el amigo sepa que él está preguntando específicamente por ciertas situaciones. Entonces es una buena idea de uno, conociendo a los niños, poder crear este tipo de preguntas y mandarlas, por ejemplo, si se manejan por WhatsApp, se manda una pregunta por semana para que el niño pueda escribir, expresarla, y crear de a poco lo que nosotros llamamos un diario como terapéutico, un diario donde el niño o el adolescente pueda responder a consignas que lo ayuden a elaborar el momento por el cual está atravesando. Entonces, se manda una pregunta, una consigna de algo que tenga que ver con una emoción, una actitud, algún recuerdo que lo haya sentido feliz en la cuarentena, algo que le haya pasado que le generó mucha alegría, algo que lo puso triste. Poner como finalización de la actividad, busque un versículo bíblico que represente eso que él describió, o una promesa bíblica que lo haga sentir feliz, o algo que anime a la situación que él desarrolló. Esto para los adolescentes es un recurso que les llega mucho porque es donde más cuesta hablar, donde más cuesta exponerse. Al escribirlo, ellos sienten la seguridad de que, bueno, me estoy desahogando, lo estoy poniendo en un papel, lo estoy sacando de mí, pero yo controlo lo que escribo, yo controlo lo que digo. Lo terminan reforzando con algún pasaje bíblico, puede ser con un corito. Y entonces también queda esto como, bueno, no queda guardado, no queda adentro. El adolescente puede elegir si lo comparte o no con la familia, si lo comparte o no con el resto de los compañeros. Se puede hacer esta actividad, por ejemplo, de manera anónima. Cada adolescente escribe contestando esta consigna y las respuestas se vuelven a cruzar con el resto de sus compañeros. Entonces yo recibo de María una respuesta sin saber que es de ella, leo la pregunta que tuvimos en conjunto, leo su respuesta y veo si me identifico, si no, creo una respuesta del lado inverso de la pregunta que contestó el otro niño o adolescente. Por ejemplo, la pregunta fue,
¿qué es lo que te hizo sentir más triste en esta cuarentena? Y abajo, bueno, busca algún versículo que pueda expresar cómo te sentías o que te genere felicidad o le dé algo que te motive. María escribe su respuesta sin decir que es María. Entonces yo después roto las preguntas con sus respuestas y yo recibo la respuesta de María. Leo todo lo que escribió, doy vuelta a la hoja y escribo lo que yo le diría ante lo que leí. Esto para fortalecer los vínculos entre adolescentes es una actividad que los libera muchísimo, que los ayuda a apoyarse entre ellos, fortalece lazos y que también crea esas redes de contención que a veces sentimos que hace falta en las iglesias. Entonces, entre ellos pueden expresar lo que sienten sin sentirse que el otro lo está juzgando o está mirándolo con esa mirada crítica de, mirá lo que le pasó. Entonces, provoca el ponerme en lugar de poder decirle lo que siento, lo que me parece ante esa situación y generar un consejo, un estado de alerta, de ánimo, el poder sentir que uno los está apoyando. Y el último recurso didáctico, esto sí va desde una casi diría hasta las edades más grandes, que es importante en realidad que lo tengamos en cuenta no solo para las escuelas sabáticas, sino para cuando quienes están trabajando de manera presencial lo puedan integrar a varias partes o lugares de nuestras iglesias. Los llamados pictogramas. Hay muchos que han escuchado esta palabra y les resuena de fondo, otros no tienen idea de qué significa un pictograma. Un pictograma, por ejemplo, nosotros lo usamos niños a quienes por ahí tienen alguna dificultad con lo que es la lectura, la comunicación, la organización. Esto, por ejemplo, sería un pictograma. No sé si lo ven bien ahí. Es un pictograma de lavarse las manos. Entonces yo esto, por ejemplo, en las escuelas donde trabajo, lo coloco en el baño. Entonces el niño que está aprendiendo a desarrollar habilidades, lo ve en el baño y sabe que tiene que abrir una canilla, lavarse las manos, haga espuma el jabón, y después poder salir del baño. Esto cómo se puede ver trasladado en el resto de las actividades. Los niños generalmente que utilizan pictogramas son niños que están con un diagnóstico de autismo porque son quienes por ahí les cuesta esto de las habilidades sociales, la lectura, el poder aprender ciertos hábitos que para nosotros son naturales y rutinarios. Entonces ellos, por ejemplo, es algo muy común hacer y que en realidad está comprobado que los niños de la edad de 3 años a 10 años los ayuda mucho generar un orden visual de las actividades que se van a hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner número 1, hacerlo visual en los niños más pequeños, y poner que número 1 primero vamos a escuchar música, a cantar. En vez de poner los instrumentos, puedo poner un pictograma de al lado del 1 de una carita cantando. Después pongo abajo número 2 y puedo poner unas manitos haciendo una oración o un niño orando. Número 3, puedo poner un niño jugando para que entienda que va a haber una dinámica. Número 4, puedo poner un niño o una Biblia para que entienda que va la historia bíblica. Número 5, puedo volver a poner la oración, cantos. Yo lo que hago es primero ayudar a que los niños más pequeños entiendan el proceso de la actividad que voy a hacer, los ordeno, les quito por ahí esa ansiedad de que se quieren levantar antes, se van porque creen que la actividad nunca va a terminar. Muchas veces cuesta mantener niños tan chiquitos en algunas actividades y uno dice, no, pará, falta un poquito, no, pará, no te vayas, no te disperses. Es porque le falta un orden. Entonces yo a medida que voy cumpliendo con las actividades, las puedo ir tachando, las puedo ir sacando.
ellos visualmente van viendo el orden en el que se va desarrollando todo y van manteniendo esta tranquilidad de que, bueno, hay un periodo donde comienza, uno donde termina, y no es que yo lo senté ante una escuela sabática y que el niño sienta que es eterna, que cada parte no se termina, crea incomodidad. Lo mismo en las salitas de escuela sabática. Puedo tener una guía y una rutina para que ellos visualmente puedan ver cuánto va a durar esa parte. Y poner al final de que el número 6, por ejemplo, va a ser volver con su familia a la iglesia. Entonces él entiende que lo que terminó es la escuela sabática, porque queda ir al templo con sus padres, con su familia. Dentro del templo podemos tener estas imágenes o programas a una altura donde un niño realmente las pueda ver, donde diga que hay que hacer silencio, que es tiempo de oración, que se va a cantar. Y de alguna manera integrar al niño no solo a la parte de escuela sabática, sino al resto de las actividades que hay dentro de la iglesia. Para ellos muchas veces que uno le diga lo que se va a hacer, no les resulta tan fácil de comprender, dimensionar o imaginar. Pero si lo ven en un esquema con dibujos, y lo ven que, mira, primero vamos a hacer esto, después esto, acá se termina y ya me puedo ir. El niño comienza como a bajar esto de la intensidad de la ansiedad, de querer salir todo el tiempo, no sé, al baño, de estar inquieto, porque conoce que hay un tiempo en donde todas las cosas comienzan a funcionar, donde todo tiene un principio y un final. No es que lo sentaron ahí, bueno, quédate acá hasta que te digan que termina la actividad. Esto también sirve para la parte virtual, porque yo al niño lo estoy sentando delante de una pantalla, pero él no sabe cuánto tiempo va a durar la actividad delante de la pantalla. Esto lo podemos hacer en Word, por ejemplo, busco imágenes de internet que representen las actividades que voy a tener en ese momento, se las proyecto, se las puedo mandar a los padres por WhatsApp, para que los padres en todo caso las impriman o se las muestren a sus hijos. Entonces hago partícipe de que ellos también digan, mira, ahora me está tocando esto, ya terminé esto, a ver qué es lo que sigue. Entonces también puedo poner, por ejemplo, encargados, cuando son más pequeños, de edad de 5 o 6 años, que lean lo que vamos a hacer ese día en la escuela sabática, por ejemplo. Entonces el niño va a decir, bueno, primero vamos a cantar, después vamos a hacer una oración, después vamos a jugar. Comienzo a darle entidad al niño en la participación de lo que es la actividad de la escuela sabática. Lo mismo se puede hacer sociedades de menores, quienes las hagan o quienes tengan encuentros con niños los sábados de tarde, para las sociedades jóvenes, es poder brindar un recurso visual para quienes sean más pequeños puedan ser partícipes de estas actividades y encuentren de manera lúdica esto de la participación y los tiempos. No me olvidé de la gente de cuna, porque suelen ser por ahí los que son más complejos en cuanto a decir, bueno, ¿qué le voy a hacer a un niño de cuna? ¿Qué puedo hacerle a un bebé para hacerlo participar para que sea didáctico? Nosotros trabajamos mucho con la estimulación temprana, que es la estimulación sensorial. Yo recuerdo que había hace un par de años un librito con las historias del momento infantil, un momento del Ministerio del Niño en los sermones, donde venían las historias, pasábamos todos los niños adelante y leíamos pequeñas historias como para que se sientan partícipe de la parte del sermón. Había un librito en particular que lo que traía era dinámicas para que sucedieran mientras pasaba la historia. Por ejemplo, se le decía a los adultos que hicieran ruido de viento, soplando todos juntos, que golpearan sus piernas para hacer sonidos de caballos o carretas. Y eso enganchaba mucho al niño cuando escuchaba la historia. ¿Qué es lo que podemos hacer con los niños de cuna? Crear recursos súper económicos, bajo costo, que sirvan para poder orientar al niño en la historia que está escuchando. Por ejemplo, si yo voy a hablar de lluvias, puedo usar tubitos de papel higiénico, doblarle las puntitas, lo cierro o le pongo papel y lo relleno con arroz. Y entonces puedo mover cuando estoy hablando de lluvia, por ejemplo, y que el niño empiece a escuchar
y empiece de alguna manera a conectar con la historia. Estoy contando una historia que incluye ovejas, animales, tomar un recurso donde hayan telas con diferentes texturas, el niño lo pueda tocar, lo pueda sentir. Son recursos que no requieren de una gran elaboración o de algo que salga impecable, perfecto y con mucho costo económico. Todos tenemos en casa elementos que pueden sustituir algún tipo de sonido, algún tipo de textura, involucrar esto a los padres nuevamente para que ellos formen parte del culto con sus hijos, de la parte de la escuela sabática, y que el niño sienta que está participando a través de la virtualidad con el resto de los niños en una dinámica de escuela sabática. Uno muchas veces crearía murales y un montón de material para decorar nuestras salas de escuela sabática infantiles, como que crea los recordatorios de versículos, de la presencia, el mural donde está la parte de las ofrendas y a dónde va el misionero de este trimestre, de qué se va a tratar, por ejemplo, Cuna, que toca una historia bíblica normalmente por el trimestre, uno ambienta todo para que parezca que el niño está dentro de esa historia. La virtualidad no saca esto de la ambientación. Yo no le puedo pedir a un padre que transforme toda su casa en una carpa para que se sienta que está viviendo en la época bíblica, pero sí que puedo hacer, por ejemplo, ese día pedirle que consiga un poquito de, no sé, arena en un tupper y que el niño juegue con la arena, dependiendo si la historia lo requiere, o que haya un tupper con agua, si la historia habla de agua. Crear sonidos, texturas, involucrar al niño para que se sienta partícipe de la historia y que no haga falta grandes montajes. Porque uno a veces ve que el padre puede hacer esos montajes, pero después uno tiene que pensar en el orden, en lo que le va a demorar volver a poner su casa como corresponde, como está habitualmente. Una vez que lo pidamos, la familia se engancha, pero ustedes imagínense que para que todos los sábados la familia ambiente el lugar, para que el niño se sienta partícipe de la historia bíblica es un poco complicado. Ya los padres nos van a decir, no, pará, vení vos, poneme vos la tela, poneme vos, no sé, la arena, ambientame el lugar, haceme vos todos los instrumentos. Entonces está bueno sentarse, planificar, siempre nos llegan antes las historias que van a tocar en los trimestres, y poder de alguna manera decir, bueno, acá tiene que fluir la creatividad. Yo veo más mujeres que hombres conectadas, y dicen que las mujeres tenemos una creatividad superior a los hombres. No quiero ofender a nadie que esté presente, pero una muchas veces se ingenia para resolver situaciones que otro lo mira de afuera y dice, a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces aprovechar esto de juntarme con otras maestras de escuelas sabáticas que también estén en las mismas edades, por distritos, porque las conozco por cercanía, empezar a intercambiar esto de, che, a mí se me ocurrió que para la historia de el arca de Noé podemos hacer esto, esto, esto. ¿Qué te parece si estas actividades las empezamos a dividir por sábado? Para que cada sábado tenga como una connotación diferente y poder de alguna manera lúdica hacer participar a los niños. No agotemos recursos en una primera instancia, que si no vamos a llegar a diciembre y si seguimos con la virtualidad, el niño va a decir, se nota que no tiene nada más para incentivarme. Empieza a perder un poquito el interés. Y a medida que las edades comienzan a ser más grandes, proponer que ellos participen en la formación, en esta creación de recursos. Nosotros utilizamos una vez con una de las iglesias de acá de Neuquén, la historia, por ejemplo, de la creación. Y era un grupo de 15 adolescentes y dijimos, bueno, vamos a ver qué tanto se enganchan. Entonces lo que hicimos previamente fue dividir a los 15 adolescentes en los 6 días de la semana y a cada grupito se le mandó una consigna de audio. Entonces íbamos contando la historia,
como de manera así muy entretenida, llamativa. Yo tenía muñequitos hechos con goma eva, tipo títeres en un palito de brochet, como para que el niño también tenga una estimulación, el adolescente tenga una estimulación visual. Y a medida que íbamos diciendo palabras claves, los adolescentes iban prendiendo los micrófonos y haciendo los sonidos que les había tocado. Y uno de los grupos, por ejemplo, que era el de los animales, con la creación de los animales, pensaron que eran los únicos que iban a tener participación en la historia. Ustedes imagínense cuando nosotros dijimos otra palabra clave y empezó a sonar de fondo el ruido de las aguas, que se dividían, el viento. Cuando empezamos a ver que todos comenzaban a interactuar, para ellos fue súper entretenido participar así. Después cerramos, por ejemplo, con esto de hacer preguntas. Bueno, ¿quién crees del grupo que tocó hacer al animal? Como eran solo con micrófono, sin cámaras, nadie podía ver quién lo estaba haciendo. Entonces, entre ellos empezó esto de, bueno, a mí me parece por el sonido, por lo que se escucha de fondo, que entre ellos se comenzó a crear un ambiente de ameno, de risas, participativo. Y lo empezamos a implementar cada tanto con algunas historias. Y son adolescentes que si uno los mira dicen, ¿cómo hago para engancharlos? No le puedo ofrecer todo el tiempo el mismo recurso. Entonces, normalmente, para lograr que no se logre esta meseta, para poder salir de por ahí donde uno se siente todo el tiempo haciendo las mismas actividades, está bueno compartir con otras personas que estén en el área, juntarse, planificar, sacar ideas. En Internet hay un sinfín de ideas lúdicas para poder hacer y poder apropiarlas y ayornarlas a las historias bíblicas. Para quienes por ahí manejan un poquito más lo que es las aplicaciones o páginas de Internet, está Pinterest, que también es una red social que tiene descargables para hacer títeres de historias bíblicas de los que se les ocurra, preguntas bíblicas, tiene para hacer tableros bíblicos, hay para hacer ruletas, hay un montón de cosas al alcance. Entonces, ¿yo puedo hacer este tipo de juegos mediante la virtualidad? Sí. ¿Lo puedo ayornar a cuando tenga el encuentro presencial? También. ¿Y qué es lo que tengo que lograr? No perder esta conexión con el grupo que me toca, hacerlos partícipes para que no sientan simplemente que son un número que se conecta, que tiene que escuchar y que después se apaga la cámara, se apaga la computadora, el dispositivo y simplemente ellos recibieron, pero no pudieron dar una devolución. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un recurso virtual que ya me dijeron que más o menos una vez la vieron, la usaron, se conectaron, probaron usarla. Se llama Genially. Es una plataforma gratuita que sirve para poder crear recursos interactivos y poder usarlos en las plataformas que yo trabajo en grupo. Por ejemplo, lo que yo tengo que hacer es entrar a esa dirección web, poner en el buscador de Google Genially.ly, para que se entienda que es latino el idioma que voy a elegir. Y ahí voy a tener la parte donde me dice registrarme, ¿sí? ¿Aún no te has registrado? Bueno, te va a pedir que te registres con un correo electrónico, te va a pedir una confirmación de ese correo electrónico, y entonces uno se registra creando también una contraseña, y les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla tiene 3 secciones: contenido corporativo, contenidos digitales y en educación. En este caso, como nosotros queremos crear recursos interactivos que nos sirvan para poder jugar de manera grupal en las proyecciones, vamos a elegir educación, ¿sí? Una vez que elegimos educación, vamos a seleccionar educación primaria, porque yo lo que quiero tener es un amplio abanico
de recursos para poder usar y aplicar en todas las edades. Yo, por ejemplo, pienso solamente en intermediarios y me voy a educación secundaria, voy a perder por ahí un poco de opciones de poder elegir algún tipo de plantilla que esta plataforma ya me va a dar a crearlas. Una vez que elegimos educación primaria, vamos a elegir nuestro rol de profesor para que nos permita crear este tipo de juegos interactivos. Y esta va a ser nuestra pantalla principal. En el buscador, en la lupita, puedo poner juegos. Me van a saltar un montón de tableros predeterminados. Yo puedo entrar, modificar y poner las consignas, la temática que yo quiero. Puedo elegir sobre qué quiero hacer. Hay ruletas, hay cuestionarios, hay para hacer el imbatible, hay para hacer unir con flecha, y un montón de actividades que nos permite hacer esta plataforma. Entonces, les voy con los niños si uso la plataforma de Zoom o de Meet. Yo lo que voy a hacer es crear el juego con una temática. Yo en mi caso les voy a mostrar un juego hecho más que nada para lo que es estimulación cognitiva, que es lo que uso normalmente. Y se lo voy a proyectar para que ustedes vean de qué manera podemos interactuar en grupo. A ver. De igual manera, si van teniendo algún tipo de dudas o consultas, preguntas, las pueden escribir en el chat, yo las voy leyendo y voy contestándoles. A ver. Es con una sola L el nombre de la aplicación, por las dudas, porque si lo buscan doble L, les va a salir otra aplicación, es la copia de la original. Les aviso por las dudas. Acá estoy. Bien. Yo, por ejemplo, para jugar con un grupo de niños que por ahí, o de adolescentes que son un poco más introvertidos, a ellos les... Entonces a mí se me ocurrió crear un tablero donde ellos tuvieran que hacer mímicas, y de alguna manera interactuar entre ellos con consignas. A ver. Uy, ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, yo lo que hago es, tengo el Zoom o Meet en mi grupo de adolescentes, tengo las reglas, este tablero está en la plataforma, y lo que me otorga este tablero es un dado digital, un dado virtual, que yo cada vez que lo aprieto va a girar y me va a arrojar un número al azar. Entonces, tengo fichas que yo como moderadora, como operadora de la actividad, las voy a mover a cada número y a cada casillero. Entonces, todos los números de mis tableros tienen una consigna. Por ejemplo, si yo aprieto la número 2, a ver, la actividad que yo estoy pidiendo es que ellos me hagan una mímica de cómo cortan un pedazo de carne, en este caso. O por ejemplo, me hagan la mímica de utilizar una calculadora. Entonces, yo voy moviendo las fichas, cada casillero tiene una consigna, pero yo lo que hago es, por ejemplo, cuando edito el tablero, ponerles la temática, hacer preguntas sobre alguna lección, preguntas sobre alguna temática. Si yo voy a hacer, por ejemplo, con los más grandes, un concurso sobre el libro de Daniel, si voy a estudiar el año bíblico, si voy a poner salmos, proverbios, coritos, versículos bíblicos, yo lo que voy a hacer es modificar el tablero para poder crear actividades
interactuar entre todos. La que va a mover las fichas voy a ser yo. Es algo que van a ver todos y van a poder de alguna manera dialogar y llevar adelante este juego. Ahí me preguntan cuántos jugadores pueden participar. En el caso de tableros, ustedes van a poder agregar la cantidad de fichas que quieran. Lo ideal, habitualmente, al ser un recurso virtual donde yo quiero lograr que este juego dure, no sé, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, es la cantidad de fichas que voy a poder poner. Puedo hacer que jueguen por equipos, por ejemplo, juntarlos de a 2 y que entre ellos puedan debatir las respuestas a la pregunta o a la consigna que les estoy dando, y de alguna manera también incluirlos para que puedan trabajar y sociabilizar mediante la actividad lúdica. Con eso quería cerrar, quería agradecerles por la invitación. Hay mucho material, hay muchas cosas por poder aprender y hacer para poder integrar a nuestros niños de manera lúdica a participar, a ser partícipe y a que ellos se puedan sentir también parte de las actividades de la iglesia. Cualquier duda, cualquier consulta, en todo caso, Jessy les puede pasar mi contacto para que puedan también despejar dudas y poder hacer las preguntas que tengan.